Hermanos, dos cosas. Tome nota. Estos son los secretos escondidos, los misterios. Dos cosas esenciales que van a calificar y a determinar mi relación con Dios. Si yo en verdad estoy creciendo espiritualmente, si yo en verdad estoy en el camino, dos cosas, que es nuestro barómetro, por decir, nuestra forma de medir si en verdad yo estoy en la verdad, y la verdad es Cristo. Y es que mi relación con Dios me va a llevar a saberme relacionar con los demás. Y mi relación con Dios me va a llevar a dar para Él un servicio de excelencia. Si esas dos cosas yo las hago mal, aunque todo el mundo me alabe, aunque todo el mundo hable bien de mí, aparentemente, yo soy el que sé cómo tengo el corazón hacia los demás. Y en esta fiesta los judíos tienen que aplicar un principio que Dios les enseñó a ellos, y era el principio de restaurar al agraviado. A veces nos metemos con otras personas, le hacemos daño a otras personas y pensamos que con decir perdóname ya es suficiente. Hacemos daño a otras personas y pensamos que con decirle, mira, perdóname por lo que me hice, ya esa otra persona tiene que estar contigo como si nada había pasado. Y no es así. La palabra del Señor enseña el principio de restaurar al agraviado. Y todo esto hacen los judíos en el Yom Kippur. En el Yom Kippur no es 25 horas de ayuno o 24 horas de ayuno solo para recibir perdón. No, es también para pedirle a Dios que los convenza de las cosas que ellos hayan hecho mal, y que Dios les convenza cómo deben restaurar a las personas que ellos han dañado. Hermanos, si Dios nos ha estado hablando, el verdadero evangelio se establece en nuestro corazón cuando yo aprendo a amar a los demás. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús en verdad estaba hablando del Yom Kippur. Estaba hablando de ese día de la expiación, en donde Dios me perdona a mí, pero yo también debo perdonar a los que me han ofendido y debo restaurar a los que yo he dañado. El conocer a Dios es saber que Dios viene a enseñarnos qué es el verdadero amor, y el verdadero amor incluye perdón. A veces nosotros cogemos ese pedirle perdón a Dios como un juego, y así como jugamos pidiéndole supuestamente perdón a Dios, también hacemos lo mismo con las personas. Y pensamos que porque yo le he dicho a Dios, perdóname por esto, Dios me ha perdonado, y no es así. No es así, no es porque tú te arrodillas y digas, Señor, perdóname por estos pecados. No, la palabra de Dios dice que el verdadero, para que haya un perdón, tiene que haber un arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y por eso nosotros debemos pedirle a Dios. El tener una relación sincera y genuina con Dios implica decirle, Señor, convénceme. Convénceme, amado Espíritu Santo, que mis obras no son agradables delante de ti, y que yo no vuelva a hacer eso. Mira, cuando yo estoy convencido que yo he ofendido a Dios, yo me siento mal. Esas personas que viven orando constantemente, diciéndole a Dios, Señor, perdóname por ese pecado, y a los 5 minutos lo estás haciendo, tú no le has pedido perdón de corazón a Dios. Por ende, tu pecado está todavía delante de Dios. Trata de buscar a Dios y no puedes, porque lo único que nos separa de Dios es el pecado. Y vamos, según nosotros nos congregamos, hasta servimos, pero delante de Dios estamos cargados de pecado. Y es una burla nuestra relación con Dios. Ay, Señor, perdóname porque mentí. A los 5 minutos vuelves a mentir. Eso no es así. Cuando yo me arrepiento de corazón de algo, te lo digo, jamás lo vuelvo a hacer. Jamás lo vuelvo a hacer. Y siento vergüenza con Dios. Y allí es cuando se produce la verdadera transformación en nuestra vida. Hay personas que piensan que están siguiendo a Dios, pero no lo están siguiendo de corazón.
porque has cogido ese jueguito de que pido perdón, voy y digo, Señor, perdóname y vuelvo a hacerlo. No, allí no hay un verdadero arrepentimiento. Cuando yo reconozco mi maldad y mi fallo delante de Dios, yo le digo, Señor, no quiero volver a hacer eso porque te he ofendido. El verdadero reconocimiento, la verdadera expiación, porque la expiación significa quitar el pecado. Esa verdadera expiación es cuando yo reconozco que con mis acciones y mis hechos he ofendido a Dios, no cuando yo considero que algo es malo. Entiéndeme bien la diferencia. Yo sé que es malo mentir, pero hay en ti una conciencia que estás ofendiendo a Dios cuando mientes y que necesitas ser expiado de ese pecado. ¿Y por qué es tan importante la expiación? ¿Por qué los judíos a día de hoy siguen haciendo Yom Kippur y tratan de expiar su pecado? El pecado va carcomiendo el alma del ser humano y uno va como muertos vivientes. El mundo está lleno de muertos vivientes. El estrés, la angustia, la tormenta, esos pensamientos, toda esa mente que tú tienes que no puedes controlar tus pensamientos, detrás de todo eso hay pecado. ¿Tú sabes por qué vives atormentado muchas veces? Se llama pecado. Y es triste que los mismos cristianos, los mismos hijos de Dios, nos tomamos el tema del pecado a la ligera. Y cuando escuchamos que Jesús ya perdonó nuestros pecados, eso quiere decir esa sangre ya fue derramada para cuando yo vaya y confiese y reconozca mi pecado sea expiado. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo dijo, no confundamos la gracia como libertad para pecar. Y ese es el evangelio deportivo que muchos llevan hoy en día. El que peca y reza empata. Y no es verdad. Y hay muchos que quieren avanzar, hasta puedes ganar bastante dinero, pero el pecado te va a ir arruinando la vida y vas a llegar a viejo. Escúchame bien, vas a llegar a viejo y no vas a tener nada, porque has amado el pecado más que a Dios. Y Dios no puede bendecir el pecado. Hermanos, si hoy es un día de arrepentimiento genuino, cuando el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado, a nosotros nos da esta vergüenza con Dios. Si tú tuvieras convicción de pecado, no actuarías así. Llevas un bulto a cuesta, como ese que usan en Navidades con la bolsita llena de regalos, pero no es de regalos, sino de pecado. Y eso es lo que te tiene así. La verdadera fe de un creyente se prueba cuando en uno se produce una conversión. La palabra conversión quiere decir darle la espalda al pecado. Pero si tú hoy fumas, Señor, perdóname porque fumé y a los 8 días estás fumando, no te has arrepentido. Si tú hoy te emborrachas y a los 15 días te estás emborrachando otra vez, no te has arrepentido y todavía tu conciencia no entiende que tus actos ofenden a Dios. Hermanos, hoy en día predican un evangelio tan light que todo el mundo piensa que Dios mantiene feliz con él y no es verdad. A Dios le ofenden nuestros pecados. Cómo nos mentimos los unos a los otros, nos engañamos los unos a los otros y después estamos haciendo ayunos diciéndole, Señor, bendícenos. Y la palabra de Dios dice, ve y ponte primero a cuenta con Dios, pero también con los hombres. Hermanos, dejemos de jugar a ser cristianos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis caminos, como decía David, y mira si en mí hay camino de perdición y sácame. ¿Usted sabe cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Realmente, a la luz de los hombres, el pecado de David fue peor. El pecado de David fue peor, seamos honestos. Traicionó a un hombre que era fiel a él. Hizo que sus siervos pecaran, cometió asesinato, homicidio y después tiene el morro de coger de mujer a la misma que había matado. Pero es que Saúl lo único que hizo fue desobedecer y presentar un holocausto.
¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Hermanos, aquí todos estamos en Romanos 3:23. Yo no soy mejor que ustedes, ni ustedes son mejores que yo. Todos pecamos. Jesús y Dios el Padre nos puso a todos en la misma lista. Todos son pecadores. Pero ¿cuál fue la diferencia entre David y Saúl? Y lo que va a marcar la diferencia entre nosotros es lo que yo hago después que peco. Es lo que hago, es mi actitud después de pecar. Es mi actitud después que hago las cosas que a Dios no le agrada. Es mi actitud cuando uso mi templo del Espíritu Santo para inmoralidad, para borracheras y pienso que Dios está feliz y espero que me vaya bien en la vida. Imagínate cuando a Él le duele en el corazón nuestras actitudes de arrogancia, de soberbia, de orgullo. Vamos aplastando al otro. Vamos mintiendo, nos vamos engañando. Tiene que haber un Yom Kippur en tu vida, en donde reconozcas tu maldad, reconozcas y le digas: Señor, en la vida he tenido amor al dinero. Para mí el dinero es lo primero, por eso me ha aguantado este hombre toda la vida, porque soy una codiciosa. Mira, aquí es que se produce el arrepentimiento genuino, cuando yo voy y reconozco mi maldad delante de Dios. Y dile: Señor, a partir de hoy, quiero amarte a ti más que el dinero. Cuando yo voy y le digo: Señor, tengo serios problemas de inmoralidad. Necesito ser espiado. Pero seguimos yendo a la iglesia, cantando alabanza, 4 coritos, llorando, pero con el corazón sucio. No ha habido expiación por el pecado.